Me da muchísimo gusto. Qué gusto tenerlo con nosotros. Y bueno, ¿quién recuerda algunas cosas de esta lectura por ahí que quedó en Classroom y que espero que todas y todos ustedes hayan podido disfrutar? Pueden levantar la mano y decir, yo opino, yo tengo esta idea. Maestros, ¿alguna idea? Recordamos esta lectura por ahí que quedó en Classroom, que justamente atendía algunas ideas sobre lo que entendemos del conocimiento matemático, ¿verdad? Y además trataba de conectar las ideas del conocimiento matemático, por un lado, por otro lado, las ideas clásicas o algunas más contemporáneas sobre lo que es el aprendizaje, sobre lo que es el entendimiento, tratando de decirnos un poco cómo es aprender matemáticas. Ese es justamente el objetivo que tiene este artículo de trabajo. No sé si tuvieron oportunidad de revisarlo. Podemos platicar el día de hoy un poquito sobre él y si no, podemos hacerlo en la siguiente clase para que ustedes tengan un poquito más de tiempo y puedan leerlo un poco. ¿Qué les parece? Maestro Eduardo, por favor, adelante. Qué gusto saludarlo. Así es. Apenas me he incorporado, no tengo acceso al Classroom, pero si podrían añadirme, por favor, me encantaría leer este texto. Claro que sí, con mucho gusto. Lo vamos a incorporar hoy mismo. Bienvenido nuevamente. Bienvenido nuevamente. Muchas gracias. Maestro Francisco, ¿qué opina usted? ¿Tuvo oportunidad de revisar el artículo o lo platicamos la siguiente sesión? Y el día de hoy seguimos hablando de didáctica de las matemáticas, pero de otros aspectos. Sí, más o menos. Alcancé a darle una lectura muy rápida. No lo pude leer a profundidad, doctor. Pero más o menos lo recuerdo. Primero habla de, bueno, define lo que es como tal la ciencia, el conocimiento del matemático, cómo se va forjando o formando este conocimiento. Habla también un poco de qué es del empirismo. Bueno, poco a poco se va construyendo. Habla un poco de algunos personajes que han ido aportando a este conocimiento: Tomás de Aquino, Aristóteles, algo así. Por ahí vi algo de la noción de lo que era el insight. Exacto. Es más o menos de lo que recuerdo. Así digo, es que lo leí, creo que de los primeros días que los mando, entonces ya después ya tiene un ratito, pero más o menos el contexto lo tengo un poquito. Qué bueno, excelente. Muchas gracias, maestro Francisco. Maestro Esteban, ¿qué tal? ¿Qué le pareció a usted? Buenas noches. Muy buenas noches, maestro Esteban. Bienvenido. Yo tuve también la oportunidad de leerlo, pero no pude concretar algo. Para mí, sería ideal retomarlo en la siguiente sesión. Debo reconocer que para mí fue una lectura un poquito difícil, la comprensión del texto. Entonces quisiera unos días más para abordarla en la siguiente sesión. Claro que sí, con mucho gusto. De hecho, en efecto, es un texto, digamos, podemos hacer una lectura muy rápida, tomar algunas ideas, pero si después lo revisamos con un poquito de profundidad, poco a poco, vemos que tiene mucha información, ¿verdad? Tiene mucha información, muchos autores, muchas ideas distintas, algunas ideas muy consistentes, otras ideas que se contraponen unas y otras, pero creo que este texto representa en gran medida esa visión de cómo se va construyendo el conocimiento científico y particularmente el conocimiento de las matemáticas, ¿no? Porque en muchas ocasiones asumimos la idea de que el conocimiento matemático simplemente se da, se construye y no, el conocimiento matemático es revolucionario. Hay debates, hay discusiones, hay distintos puntos de vista hasta que finalmente con el paso del tiempo algunas teorías, algunas conceptualizaciones, algunos teoremas adquieren relevancia y finalmente forman parte angular de la construcción de la manera de pensar las matemáticas.
Esto, por un lado, cuando hablamos de matemáticas, pero cuando nosotros hablamos sobre su enseñanza, pues ahí aún más, ahí, encontramos un campo de conocimiento que está en profundo cambio, que está de manera constante en nuevos procesos actualizándose, porque la enseñanza de las matemáticas se ve influenciada por muchos otros campos. En su momento, por ejemplo, la pedagogía ha formado una parte esencial para hablar de la noción de enseñanza de las matemáticas, pero también la psicología misma representa un campo muy importante, la epistemología forma parte de un campo importante, las matemáticas mismas. Hoy en día, los nuevos desarrollos en la educación, por ejemplo, la neurociencia, la inteligencia artificial, también influye de manera importante en cómo asumimos los procesos de enseñanza, ¿no? Entonces, algo que bien podemos darnos cuenta que un campo de saberes puede ser un campo de conocimiento científico si observamos siempre este constante cambio, esta evolución, este conjunto de discusiones, de polémicas que nos hace ver esta postura crítica y que no está detenida, que no está estática, ¿no? Como en muchas ocasiones se puede pensar. Entonces, yo, si ustedes están de acuerdo, yo propongo que consideremos, si usted está de acuerdo, también maestra Madaí, en que en la próxima sesión, es decir, mañana, pasado mañana, hablemos de este artículo y así todos tenemos oportunidad de leerlo nuevamente un poco, el maestro Eduardo de leerlo también. Y pues bueno, les doy una cordial bienvenida a todos. Entonces, vamos a seguir hablando de matemáticas, pero vamos a hablar de otros temas de enseñanza que son relevantes. Y es que hemos dedicado nuestras primeras sesiones, si recordamos, a hablar de una metodología que en los últimos años tiene un auge importante, de hecho, lo tiene en nuestro país, que es el método Singapur. ¿Recuerdan ustedes? ¿Sí? De esto estuvimos tratando justamente las sesiones pasadas. Pero probablemente las sesiones pasadas no les hablé lo suficiente de la teoría de registros de representación semiótica, ¿verdad? ¿Esto es correcto? No les he hablado aún de esta teoría. No, doctor. No, bueno, pues no. Aún no la hemos abordado. Entonces, vamos a abordar esta teoría, una teoría también novedosa, una teoría que en los últimos años se ha venido desarrollando, apenas de los años 90 para acá. O sea, estamos hablando de una teoría que tiene poco más de 30 años, que está en una etapa de consolidación en el mundo. Hoy en día, la gran mayoría de los académicos e investigadores en didáctica de las matemáticas, en educación matemática, están convencidos de esta propuesta y que hemos podido observar esta evolución natural en los últimos años. Entonces, estamos hablando de una teoría muy nueva, muy novedosa, y que esperamos que todos y todas ustedes puedan disfrutar y que podamos conocer un poco más. Entonces, vamos a trabajar un poquito. Voy a permitirme utilizar una presentación. Les agradezco mucho si ustedes me confirman en un momento más, si ya se puede ver allá. Ahí va la presentación y debe decir algo así como registros de representación semiótica. ¿Así es correcto? ¿Ya se puede ver por allá? Muy bien. Entonces, si ya se puede ver por allá, vamos a comenzar justamente. Vamos a abordar esta teoría como una de las teorías más influyentes en los últimos años sobre la enseñanza de las matemáticas. ¿Sí? En los últimos años, los creadores de esta teoría, muy especialmente el creador, ha tenido una influencia sumamente importante en los modelos educativos y en los propios procesos de cómo visualizamos, cómo analizamos la construcción del conocimiento matemático.
Pero alguien puede decirnos, bueno, y entonces, ¿qué es un registro de representación semiótica? ¿Sí? Bueno, lo primero que habrá que decir justamente es la idea de que un registro, ¿sí? Lo vamos a interpretar como información que nuestro cerebro, que nuestro cuerpo procesa, que nuestro cuerpo trata y que al tratarla, finalmente la transforma en aquel sentido en el que Piaget hacía referencia un poco a las representaciones mentales. Si nosotros recordamos, en los años 50, 60 y 70, Piaget fue construyendo una teoría de la equilibración para tratar de explicar el aprendizaje. ¿Cómo aprendemos? La idea de Piaget en ese entonces fue una idea simple y compleja a la vez. Piaget dice que la información la adquirimos a través del medio, algo que propiamente no es original de Piaget, porque ya desde la época de Tomás Aquino, desde la época inclusive de Aristóteles, se hablaba de que el ser humano aprende a través de los sentidos. Entonces, es a través de los sentidos que nosotros vamos construyendo nuestro aprendizaje. Pero ¿cómo es ese proceso? El paso importante, el paso formidable lo hace Piaget, porque Piaget pasa de hablar de los sentidos a hablar de información. Y más aún, pasa a hablar de representaciones mentales, es decir, pasa a decirnos que la información se transforma en conocimiento. Pero esa transformación de la información al conocimiento se da cuando esa información adquiere un significado para el que aprende. Entonces, lo primero que habrá que decir es que la información viene del exterior o del interior. Del exterior a través de los sentidos, a través de lo que escuchamos, de lo que vemos, de lo que tocamos, pero también del interior a través de lo que imaginamos, a través de lo que soñamos, a través de nuestra creatividad, a través de nuestra mente. La información entonces adquiere un significado cuando nosotros de inicio le damos atención a la información en uno de los procesos más complejos que experimenta el ser humano. ¿Cómo elegir, a veces de manera consciente, a veces de manera inconsciente, a qué prestamos nuestra atención? Y más aún, ¿cómo de aquello a lo que prestamos nuestra atención adquiere un significado para nosotros? Es entonces que se construye una representación mental. Una representación mental que es una información codificada, una información que adquirimos, pero que ya tiene un sentido para nosotros. Ahora, cuando la información ya tiene un sentido, la teoría de Piaget se vuelve mucho más exitosa. Pero cuando la información es adquirida de manera no necesariamente consciente, el proceso de comprensión de significado de la información es algo mucho más complejo. No entraremos en este segundo caso, pero sí podemos pensar en un primer caso. Cuando hacemos referencia a que la persona decide, de alguna manera, a qué tipo de información le asocia un significado. Entonces, esa información con significado, un significado que a veces está ligado al contexto, que a veces está ligado a las emociones que experimenta la persona, que a veces está ligado a la cultura, a la historia, pero también a la genética, a la biología misma del ser humano.
asimila la información, la asimila y hace registros de representación mental. ¿Y por qué usamos la palabra registros? Que esto ha sido el inicio de esta conversación. Usamos la palabra registro porque nuestra mente, nuestro cuerpo, registra en nuestra memoria ese significado y esa información. Entonces, la siguiente vez que esa persona vive esa experiencia, se enfrenta a información semejante, ya tiene un registro, ya tiene inclusive en muchos casos una expectativa. La información se asimila, se almacena, se acomoda, ¿sí? El proceso de acomodación en nuestra estructura cognitiva y después va surgiendo un proceso de equilibrio entre lo que conocemos y lo nuevo que estamos conociendo, que va reestructurando la estructura cognitiva, que va reestructurando la estructura cognitiva. Esa estructura cognitiva, que hoy en día la podríamos entender como una especie de red cognitiva o de red neuronal. Entonces, un registro de representación semiótica es ese registro, es información guardada con significado que representa un determinado objeto. Un objeto que tiene un significado para nosotros, para el que aprende. Entonces, los registros de representación semiótica a veces también les llamamos las representaciones conceptuales. Es decir, las distintas maneras de hablar de los conceptos, en este caso muy específico, de los conceptos matemáticos. Y ahí aparecen dos hombres que han contribuido de manera sumamente importante al desarrollo de esta teoría. El primer creador de la teoría, que es Raymond Duval, un psicólogo francés, quien habla del concepto de representación conceptual. Y por otro lado, Ricardo Cantoral, un profesor mexicano, que de manera importante contribuyó al de la visualización matemática y de escalas de desarrollo cognitivo respecto a diferentes actividades relacionadas a los conceptos matemáticos. El trabajo de Raymond Duval es sobresaliente, porque Raymond Duval se hace una pregunta. ¿Es posible enseñar de otra forma? ¿Es posible que el niño pueda comprender de otra forma el concepto de circunferencia, el concepto de línea recta? ¿Es posible que el niño pueda aprender de otra forma lo que es un número racional? Es decir, podemos hablar de un concepto matemático. Podemos decir que un concepto matemático tiene distintas representaciones de él mismo. La respuesta de Raymond Duval es sí. Si ustedes tienen niños pequeños, si han trabajado con niños pequeños, si han trabajado con estudiantes en primaria, por ejemplo, podemos darnos cuenta que cuando hablamos de los números racionales, de esos números que llamamos nosotros comúnmente fracciones, podemos utilizar distintas representaciones para las fracciones. Y sí, a veces los profesores podemos utilizar la representación equivocada al principio y decir que un número racional es el cociente de dos números enteros con un denominador distinto de cero. Q es igual al conjunto de todos los cocientes A entre B, A y B enteros, donde B es distinto de cero. Y cuando hacemos eso al principio,
primeras experiencias, posiblemente la primera vez que un niño estudia un número racional, se da cuenta que entender el número racional es muy complejo. No porque lo sea, sino porque la representación que nosotros estamos utilizando no es la representación más adecuada para la enseñanza. Ahora, esta representación del número racional como el cociente de dos números enteros, con denominador distinto a cero, es la meta que nosotros aspiramos. Nosotros aspiramos a que todos los niños puedan identificar un número racional así, puedan ver ese cociente entre dos números y puedan comprender lo que ese cociente significa. Sin embargo, esto no significa que sea la forma en la que debemos de empezar a enseñar este concepto matemático. Duval se da cuenta que sí, este concepto que puede trabajar la maestra Madaí, un pastel dividido en secciones donde cada niño elige una o dos o tres rebanadas, resulta ser más pedagógico que el cociente de dos números enteros. O tal vez el maestro Esteban puede pensar en un conjunto y en un subconjunto de elementos de ese conjunto, un conjunto finito. Y entonces la proporción de elementos del subconjunto con respecto al total representa también una fracción. O tal vez el maestro Eduardo piensa en un segmento finito de una recta dividido en partes, dividido en secciones, y elige algunas de estas secciones. Eso también representa. O tal vez el maestro Francisco está imaginando ese conjunto de objetos que hay en una caja de diferentes tipos. Cuando le pedimos al niño que compare el número de objetos de unos con los de otros. Entonces, hay muchas maneras de representar un mismo concepto matemático. Y la riqueza de la teoría de representaciones conceptuales o de registros de representación semiótica, y que nos da algunas herramientas para hacerlo. Bien, entonces, ¿de qué hablamos? Hablamos de que hay al menos dos etapas importantes cuando nos referimos a una representación conceptual. La primera de ellas es el tratamiento de la representación conceptual, que básicamente ese tratamiento al que estamos haciendo referencia es comprender en esa representación el concepto matemático. Que el niño corte el pastel y que pueda comprender qué significa que haya tomado 2 rebanadas de 8. Ese es el tratamiento. Que el niño pueda comprender esa representación en particular. Y un segundo momento es lo que Duval llama la conversión de representaciones. Es decir, el niño ya no solamente logra trabajar en una conversión, en una representación, sino que puede hacerlo en varias. Ya logra identificar del número de rebanadas del pastel, obtener el... y después ese cociente lo puede representar en una recta numérica o lo puede representar en una gráfica de área. El niño ya está comprendiendo el concepto. A eso le llamamos la conversión de una representación conceptual. Bueno, vamos a hacer entonces un ejemplo, un ejercicio que deseo que todos ustedes puedan disfrutar, ¿sí? Vamos a hacer un ejercicio de estas representaciones. ¿Ok? Y vamos a comenzar con esto, con los números figurados. Maestra Madaí, ¿recuerda qué son los números figurados? ¿O los he escuchado antes, tal vez? No los recuerdo. ¿No? Muy bien, muy bien.
Una pista que tenemos, muchas gracias maestra, inmediatamente es que son números que representan números y figuras a la vez. Esa es una de las características de los números figurados. Es decir, nos ayudan a representar los números, pero también nos ayudan a representar las figuras. Y de hecho, curiosamente, hay muchos números que utilizamos en aritmética o en álgebra cuyo nombre proviene de la geometría, por ejemplo. Entonces, estos números figurados son números que tienen una historia muy antigua. Una historia que podíamos remontar a la época griega con uno de nuestros personajes que más estudiamos y que más conocemos en la educación básica. Es decir, me estoy refiriendo al gran maestro Pitágoras. Pitágoras, que en su escuela asumía que los números representaban una perfección, que los números en sí eran perfectos. Y entonces, Pitágoras va a sentar las bases para hacer los primeros estudios sobre los números figurados. Bueno, entonces, ¿qué hizo Pitágoras? Pitágoras exploró que había números que pueden, por un lado, representar una cantidad, es decir, tener un valor cardinal, pero por otro lado, representan una figura geométrica. Y los primeros de ellos los usamos muchísimo, los números cuadrados. A ver, yo escribo el primer cuadrado, el más fácil, ahí está el 1. Y si ustedes me permiten, les pregunto, ¿cuál es el segundo cuadrado, maestro Esteban? 4. Exactamente. Muy bien, ahí está el 4. Observemos esas fichitas. Ahí tenemos 4 fichitas. Y claro, veamos que el 4 es un cuadrado de 2 por 2. Muy bien. Maestra Madaí, ¿cuál es el siguiente cuadrado? 16. El 16 sí es cuadrado, es correcto. Pero ¿habrá uno antes? A ver, el maestro Francisco nos quiere ayudar. Adelante, maestro Francisco. Adelante. Sería el 9, el tercer cuadrado. Ah, exactamente, el 9. Y después, maestra, sigue el 16, exactamente. Y claro, veamos, por favor, que el 9 lo escribimos como un cuadrado de 3 por 3. El 16 va a ser el cuadrado de 4 por 4. El 25, el cuadrado de 5 por 5. El 36, el cuadrado de 6 por 6. Y así podríamos continuar. El nombre de número cuadrado proviene de la forma del número. Por eso a los números cuadrados les llamamos números cuadrados. Ahora abajo tenemos los números triangulares. Ya con esta definición que dimos de los cuadrados, casi ustedes tienen los elementos para decir, bueno, si es triangular, ¿qué forma va a tener? Maestro Eduardo. Pues seguramente va a ser un número triangular. Es decir, va a ser un triángulo. Y ahí tenemos el 1, que es el primer número triangular. ¿Cuál será el segundo número triangular? El 3. Exactamente, brillante. Muy bien, el 3. ¿Cuál será el siguiente? El 6.
El 6, exactamente. Muy bien. Muy bien, excelente. Si seguimos revisando, podemos ver que después tenemos el 10, tenemos el 15, ¿sí? Ahí vamos construyendo estos números que, por cierto, otro nombre que utilizamos en matemáticas, no son nada más números figurados, sino también a veces les llamamos números poligonales, porque al mismo tiempo que son cardinales, también forman polígonos. También forman polígonos. Y entonces, observemos estos números triangulares, cómo están creciendo, por favor. Tenemos al 1, después tenemos al 3, pero fíjense que el 3 se forma de sumar 1 más 2. Después tenemos al 6, pero el 6 se forma de sumar 1 más 2 más 3. Después tenemos al 10, pero el 10 se forma de sumar 1 más 2 más 3 más 4. Después tenemos al 15, pero el 15 se forma después de sumar 1 más 2 más 3 más 4 más 5. Entonces yo ahora hago una pregunta para todos ustedes. Imaginemos que tenemos un triángulo donde el último lado tiene 100 fichitas. Tiene 100 fichitas. Imaginemos que tenemos ese triángulo que tiene 100 fichitas al final. Si tiene 100 fichitas en su último lado, entonces nos preguntamos, ¿cuántas fichas tiene en total? A ver. Si el último lado, por ejemplo, el del 15, ¿cuántas tiene al final? 5. El del 10 tiene 4. Gracias. El del 6 tiene 3. El del 3 tiene 2. ¿Cuántas fichas en total tendrá el que tiene 100? ¿300? 300, a ver. 505. 505. A ver, interesante. 5050. ¿Cuánto, perdón? 5050. 5050. Qué interesante. Muy bien. De hecho, no logré escuchar quién dijo 5050. ¿Fue el maestro Esteban? ¿Sí escuché bien? Fui yo, Doc. El profesor Francisco. Gracias, profesor Francisco. En efecto, usted llegó a la solución correcta, profesor. La respuesta es 5050. Profesor, ¿podría compartirnos cómo llegó a esa solución, si es tan amable? Bueno, tomando en cuenta que para crear un número triangular que es consecutivo, se tiene que ir agregando el siguiente número. Por ejemplo, como era aquí 1, en el siguiente era una fila de 2, en la siguiente una fila de 3. Entonces, para tener uno que tenga una altura de una fila de 100, tendría que contemplar el de 100, 99, 98, es decir, hacer el conteo o la sumatoria de todos los números anteriores a 100, contándolos desde el 1 hasta el 100, y pues son 5000. Exactamente. Muy bien. Muy bien. Ahora, esa suma de 5000, quiero platicarles que hay toda una anécdota muy bonita de uno de los grandes matemáticos de todos los tiempos, Carl Friedrich Gauss. Se estima que Gauss iba a la primaria en equivalente al 5º grado de educación primaria en México, cuando se le pidió calcular la suma de los números del 1 al 100. Recordemos que en la época de Gauss, sí, ya había calculadoras,
pero las calculadoras generalmente eran utilizadas por personas con una condición económica superior. Gauss no tenía acceso a una calculadora. Entonces, Gauss pensó en cómo podría llegar a la solución de este problema matemático. Un problema matemático muy bonito, porque era sumar los números naturales consecutivos del 1 al 100. ¿Qué es lo que hizo Gauss? Gauss descubrió que esta suma tenía una propiedad especial. Es decir, si acomodamos los números de orden ascendente, como bien lo decía el profesor Francisco, 1 más 2 más 3 más 4 más 99 más 100, y después acomodamos los números de manera descendente. 100 más 99 más 98 más 97 más 2 más 1. Vamos a observar que hay una propiedad que se cumple. Y la propiedad que se cumple es de que cada sumando es 100 más 1, 101. 99 más 2, 101. 98 más 3, 101. 97 más 4, 101. 95 más 6, 101. ¿Ya lo ven todos? Siempre da 101. Y tenemos 101 por ¿cuántas sumas? Por 100. 101 por 100. Pero sumamos dos veces, porque uno fue ascendente y otro fue descendente. Entonces es 100 por 101 entre 2. Y en efecto, como el profesor Francisco lo indicó, 100 por 101 entre 2 es 5005. Esta es la fórmula que Gauss descubrió, esta fórmula que aparece. La suma de los primeros n naturales es 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más n es igual a n por n más 1 sobre 2. Lo que descubrimos es que entonces sumar números naturales consecutivos, la suma de estos números naturales consecutivos es obtener un número triangular. Eso es extraordinario. Los números triangulares surgen de esta suma que Gauss hizo hace muchos siglos. Veamos ahora esta otra relación, por favor. Voy a permitir mostrar la relación y voy a preguntarles a ustedes cuál es la propiedad matemática que se cumple. ¿Ok? Ahí tenemos al 1. Tenemos ahora el 4. Pero vean que el 4 es 1 más 3. Tenemos al 9, pero el 9 es 1 más 3 más 5. Tenemos al 16, pero el 16 es 1 más 3 más 5 más 7. Tenemos al 25, pero el 25 es 1 más 3 más 5 más 7 más 9. Tenemos el 36, pero el 36 es 1 más 3 más 5 más 7 más 9 más 11. Tenemos el 49, que es 1 más 3 más 5 más 7 más 9 más 11 más 13. Y ahí va la pregunta. ¿Cuál es la propiedad matemática que se cumple? A ver, maestros, maestras, estoy aquí pendiente. ¿Cuál es la propiedad matemática que ustedes observan en este ejercicio? Este sería n más 2, ¿no?
O sea, el n anterior más 2. ¿Sería solamente sumarle 2? A ver, a ver. ¿Qué opinan los demás compañeros? ¿Será solo sumarle 2 o hay algo más de fondo? ¿Qué opinan ustedes? Lo que dice el profesor Francisco es casi acertado, está muy cerca. Probablemente hay un poquito más que podemos decir. A ver si alguien más observa algo distinto. Parece un n al cuadrado, ¿no? Al cuadrado. Uh-huh. Exacto, exactamente. Es decir, ya el profesor Esteban se dio cuenta que del lado derecho de la igualdad siempre hay un número elevado al cuadrado. El 1 es cuadrado, el 4 es cuadrado, el 9 es cuadrado, el 16 es cuadrado, 25 es cuadrado, 36 es cuadrado. Son números cuadrados. Perfecto. ¿Pero qué hay del lado izquierdo? ¿Qué se cumple en el lado izquierdo? Ayer era donde le comentaba, doctor, no sé si eso era lo que yo me refería de ese lado, porque donde está la simbolización, sí son los números cuadrados. Podríamos decir que un número cuadrado o la representación del cuadrado, pues es igual a n al cuadrado, del lado de los círculos, ¿no? Pero lo que yo le comentaba era del lado derecho, que veo que hay una secuencia continua del n anterior más 2 del último. O sea, por ejemplo, del 1 al 3 hay 2. Si fuera 2, 3, hay 2, hay un n más 2, Ajá, sumado exactamente. al n anterior. Supongamos que De, en este caso, por ejemplo, al 49, tendríamos que sumar la última, serían 2 más, y sumar correcto, los n's anteriores, es decir, sería más 15. correcto. De hecho, muchísimas gracias, maestro. Esta propiedad que usted está diciendo, en realidad es la propiedad de ser un número impar. Observemos, Exacto. lo que tenemos son justamente la suma de los números impares, ¿verdad? La Correcto, suma todos de son los pares. números impares consecutivos. Entonces, lo que nosotros esperamos que el niño logre, ¿ah? Recordemos que estamos hablando de representaciones, entonces tenemos una representación informal con fichas, de un lado, fichas que el niño puede contar, que puede manipular, y del otro lado tenemos que vamos a llamar institucionalizada porque usa números, usa símbolos. Lo que esperamos es que el niño se dé cuenta de eso. Se dé cuenta de que la suma de los números impares consecutivos es siempre un número cuadrado. Esa es la propiedad matemática, que generosamente ustedes han observado. La suma de los números impares consecutivos es siempre un número cuadrado. Eso es lo que esperamos que el niño se dé. ¿Sí? Muy bien, excelente. Ahora observemos otra propiedad más. Tenemos el 1, el 3, pero el 3 es 1 más 2.
El 6, que es 1 más 2 más 3. El 10, que es 1 más 2 más 3 más 4. El 15, que es 1 más 2 más 3 más 4 más 5. El 21, que es 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6. El 28, que es 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7. El 36, que es 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más 8 igual a 36. Observemos que en esta suma, el resultado de cada suma es un número triangular. ¿Sí están de acuerdo todos y todas? Pero si nosotros sumamos 1 es 2 al cuadrado. 3 más 6 es 9, que es 3 al cuadrado. 6 más 10 es 16, que es 4 al cuadrado. 10 más 15 es 25, que es 5 al cuadrado. 15 más 21 es 36, que es 6 al cuadrado. 21 más 28 es 49, que es 7 al cuadrado. 28 más 36 es 64, que es 8 al cuadrado. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la propiedad matemática que se está cumpliendo? Me tengo aquí un poquito para que ustedes tengan un minuto de reflexión y nos digan, ¿cuál es la propiedad matemática que ustedes ven? ¿Cuál es la propiedad matemática que observamos? Si vemos, la suma de los números son siempre números triangulares. Pero cuando sumamos dos números triangulares, ¿qué obtenemos? Número cuadrado. Exactamente, muy bien. Eso es lo que obtenemos, un número cuadrado. Maravilloso. Entonces ya está la propiedad especial. Y miren que esta propiedad especial, de alguna manera, deviene desde la geometría. Porque un cuadrado se puede dividir en dos triángulos, ¿verdad? En el caso de la geometría son dos triángulos iguales. En el caso de la aritmética no puede ser exactamente igual porque hablamos de números naturales. Entonces va a ser un triángulo más grande que el otro. Sin embargo, se cumple perfectamente la propiedad que nos diría que la suma de dos números triangulares consecutivos es un número cuadrado. Es un número cuadrado. Y este número cuadrado al que estamos haciendo referencia es el que comúnmente llamamos en aritmética un cuadrado perfecto. Entonces, veamos qué bonito. Podemos utilizar estos materiales, estas fichas, que podemos usar las fichas que tenemos en los salones de clase, plastificadas, de colores.
Es donde el niño cuenta las fichas para saber cuál es el valor de los números. También podemos hacer las fichas en cartulina, en papel cascarón, en cartón. Pero podemos crear materiales para que los estudiantes practiquen y para que los estudiantes tengan otras maneras de representar sus saberes. Aquí observamos varias formas. Una forma a través del uso de fichas. Otra forma a través del lenguaje natural cuando les pedimos que ellos identifiquen la regla matemática, la propiedad matemática. Y además tenemos el lenguaje formal de las matemáticas que utiliza en este caso los números. La idea de Raymond Duval es justamente esa, la de dar opciones, la de dar más posibilidades a los niños, a los jóvenes, para que ellos comprendan de mejor forma los conceptos matemáticos. Y entonces hay un ejercicio muy bonito que consiste en construir una representación conceptual de una función lineal, de esas funciones que estudiamos en la secundaria. ¿Se acuerdan? Que son representadas mediante rectas. Del costo de un producto, de la evolución de una determinada función. Y esas funciones las podemos representar de varias formas, al menos de tres. Una tabla de valores, cuando nos dicen, evalúa la función en 1, -1, 0, 2, 2, etc. Una gráfica, que es esa recta, pero también la podemos representar mediante una ecuación. Entonces, vamos a dejar, si ustedes están de acuerdo, una primera tarea, que es revisar la lectura del conocimiento matemático, aprendizaje y entendimiento. Vamos a discutir un poquito sobre esa lectura, porque esa lectura tiene muchas ideas sobre lo que son las matemáticas, lo que es el aprendizaje en las matemáticas. Pero vamos a dejar un ejercicio para alguno de ustedes que en particular decida hacerlo, para que haga esa función lineal, para que haga su tabla de valores, su gráfica, su ecuación, nos platique cómo enseña esa función lineal, pero utilizando estas tres representaciones. Y claro, va a poder elegir la función lineal esa persona, es decir, él elige el tipo de función lineal, pero lo que le pedimos es que nos la muestre en una tabla, nos diga cómo se llena la tabla, nos explique cómo hacer la gráfica, nos explique la ecuación. ¿A quién le gustaría hacer esta segunda tarea de la función lineal? De platicarnos la siguiente sesión. Profesor Francisco, excelente. Bueno, entonces, si ustedes están de acuerdo, nos reunimos mañana, pasado mañana, en la misma hora de nuestra clase, y escucharemos al profesor Francisco platicar sobre estas representaciones de una función lineal, por una parte, y por otra parte, vamos a discutir todos un poquito este artículo sobre conocimiento matemático, entendimiento y aprendizaje. Muy bien, no sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna duda de la sesión del día de hoy.
Bueno, si no hay preguntas o dudas, yo les agradezco muchísimo su trabajo. Ah, perdón, adelante. No, le digo que no tenemos, bueno, la persona no tengo ninguna duda. Gracias, doctor. Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias. Nos vemos entonces pasado mañana. Disfruten de esta semana y un placer saludarlos. Que tengan una excelente noche. Muchas gracias. Gracias igualmente. Muchísimas gracias. Hasta luego, maestro Esteban, maestro Eduardo, maestra Madaí. Muy buena noche, maestro Francisco. Buen descanso. Hasta pasado mañana.